Vamos a empezar a grabar. This meeting is being recorded. Muy bien. Eh, bueno, darles la bienvenida a cada uno, a cada una. Invitarlos a hacer una pequeña oración. Yo no soy de la tradición metodista, por si acaso. Yo soy de otra tradición cristiana. Pero también con mucha alegría yo les quiero invitar a que podamos imaginar por un momento eh, el paisaje, el lugar natural que más me ha gustado y a dónde me gustaría estar ahora. Así como que si pueda trasladarme, hacer ese ejercicio, hacia dónde me trasladaría en este momento si yo pudiera tener, pues, bilocación, ¿no? Y pensar qué sentimientos me trae ese paisaje, qué emociones, qué pensamientos, qué me gustaría estar haciendo en ese lugar. Y le vamos a dar gracias al Señor por esos paisajes, por esos lugares que nos hacen sentirlo muy presente, que nos hacen sentirlo actuando en todas las cosas y que nos invita una vez más a contemplarlo en lo que Él ha creado. Agradecerle por darnos esta tierra maravillosa, por darnos paisajes memorables, por darnos una tierra que emana vida por cada rincón. Y también pedirle perdón porque no hemos sabido cuidar esta casa. Y nos vamos a quedar con la frase del del Salmo 119 que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Muy bien. Yo, antes de comenzar la clase hoy día, les quiero sugerir que si tienen a mano alguna Biblia que tenga algún mapa de Palestina, la puedan usar, la puedan tener ahí a mano. ¿Eh? Un mapa de Tierra Santa, aquí tengo una de mis 400 Biblias que tengo. Estoy buscando también el mapa para. Justo me traje la que no tiene mapa. Un clásico de mi parte. Me pasa lo mismo en el colegio, así que. Bien. Yo creo que tengan muy en cuenta ese mapa, porque hoy día, como dice el programa, hoy día vamos a ver la geografía. Vamos a tener un viaje imaginario. Yo le dije al pastor Miguel, que al doctor Sierra, que nos pagara un viajecito a Tierra Santa, pero me dijo, no es un tema de plata, ¿ya? Porque plata nunca ha sido problema en nuestra iglesia. Es un tema que nos exponemos a bombardeo y cosas así. Y le encontré toda la razón al pastor. Así que el viaje quedó pendiente para cuando podamos nosotros viajar con seguridad. Pero también comentarles, yo la primera clase les comenté en el Palacio de la Moneda, abajo en el Centro Cultural La Moneda, hay una exposición sobre Belén, que está auspiciada por la Embajada de Palestina. Entonces, invitadísimo a que quienes vengan a Santiago, quienes estén en Santiago, puedan ir a esa exposición, conocer un poquito de la tierra de Jesús, eh, que hoy en día está sufriendo, que hoy en día está muy malherida. Y
Y yo, haciéndome cargo de mis palabras también, yo condeno completamente lo que pasa en Palestina. Lo condeno completamente porque ya no es una guerra, es una masacre, no permiten ayuda humanitaria, está haciendo una masacre. O sea, uno que es papá ve a sus niños y algo pasa en el corazón, ¿no? Ya no da rabia, da asco, realmente da asco ver esa total barbarie, barbarie. Y están haciendo lo mismo que hicieron los nazis con ellos, con esas palabras. Me hago muy responsable de lo que digo, pero los israelitas están haciendo lo mismo que los nazis hicieron con ellos. Y creo que, y yo pensaba que el pueblo judío había aprendido, pensaba que el pueblo israelí había aprendido. Que así no se trata a las personas, ¿no? Pero no. Bueno, entonces, pues ya vamos a hablar de este territorio, un territorio que yo tengo muchos amigos palestinos, también muchos amigos judíos, entonces siempre les digo a los judíos con la cara, les digo, ustedes están asesinando gente, y, he dejado de hablar, y muchos me han dejado de hablar. Eh, Mejor, digo, mejor porque los amigos, uno también tiene que corregirlos, si no, no son todos amigos. Entonces vamos a comenzar hoy día con esta clase sobre la geografía de Palestina en tiempos de Jesús. Y al igual que nos pasa con la historia, el territorio es una de las dimensiones en el cual Kant va a decirnos que es un conocimiento a priori de la realidad. Sin el espacio no podemos conocer la realidad, porque es en el espacio donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Es en el espacio donde ocurre el fenómeno, ¿no? Entre el objeto y el sujeto, en el intermedio de esas personas, entre medio de esos dos entes, ocurre una relación que se llama fenómeno. Esto es filosofía kantiana, ¿no? Muy protestante también, por no decirlo, ¿no? Kant era un protestante de aquello, pero meticuloso, cumplía al pie de la letra los artículos de fe, al pie de la letra, un hombre. De hecho, decían de Kant que la gente ponía el reloj a la hora cuando ven pasar a Kant caminando, siempre salía a la misma hora a caminar. Entonces la gente decía, ah, ya. Pero Kant nos explica que todo objeto, todo objeto, ya sea lo que sea, está en el espacio y en el tiempo. Y esa relación que ocurre entre el sujeto y el objeto lo vamos a llamar fenómeno. Por eso podemos decir que si yo muestro, no sé, esta Biblia, lo que ustedes ven de esta Biblia y lo que yo veo son cosas muy distintas. Aún así estemos en el mismo ángulo óptico, porque en el sujeto lo que actúa en la mentalidad cuando analiza su espacio, lo analiza desde sus experiencias previas. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que han visto formas en las nubes, ¿cierto? Las nubes no tienen forma, pero la gente no, mira, un elefante, mira, tal cosa, y uno también, oh, mira, un avión. Otros ven cruces, ¿no? En el cielo, en el tiempo de vidente que había en Tierra Blanca, una cosa por ahí. Eh, pero realmente no es lo que uno ve. O no sé si le ha pasado que cuando van por la noche un poco asustados, cualquier cosa puede ser algo que nos ataca, ¿cierto? Un árbol tiene forma humana, un arbusto, y se mueve y me quiere atacar y nos va perseguidísimo, porque en ese momento nuestro cerebro va armando cosas, matando cabos rápidamente con el fin de defensa, no con el fin de asustarnos, sino que estar atentos, alertas. Y nuestra relación con el espacio tiene también que ver con esto, con lo que nosotros sentimos con el espacio. Yi Futuan, un geógrafo chino, nos va a hablar del lugar y el no lugar. El lugar es aquel espacio geográfico en el cual nosotros establecemos una conexión sentimental. Y el no lugar es donde yo no conecto con ese espacio. Por ejemplo, un lugar para nosotros es nuestra casa, ¿cierto? Un lugar, nuestra casa. Un no lugar puede ser una estación del metro, un paradero, un bus,
porque no lo siento, no tengo ninguna versión sentimental con el metro, o con el bus, o con la calle tanto, pero no sé, si llego a tal calle específica, y esa diga, oye, mira, en esta esquina di, le di el primer beso a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, etcétera. Y se nos fuimos a un lugar, que yo me conecto. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros hablamos del espacio geográfico de Jesús, estamos hablando de un espacio en el cual Jesús también se relacionó sentimentalmente y fenomenológicamente hablando. Es decir, no es que Jesús haya flotado en el aire, ¿no? Jesús no flotaba. Como nos decía un profe de histología, Jesús no hacía agua bendita cuando iba al baño, ¿no? Jesús hacía pipí, meaba, o decía, no. Jesús se relacionaba con su entorno, ponía las patas en el barro, probablemente conocía a los bichos que habían en su espacio geográfico. Y también ese espacio geográfico nos va también haciendo y nos va configurando de una u otra manera. No quiere decir que nos determine, ojo, no quiere decir que acá no voy a volver al Let's Round Let's Round de los nazis, ¿no? Decir que el espacio nos determina y que por cómo estamos aquí debemos dominar el mundo. No, 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 no. Sino que el espacio va dándonos algunas características de cómo nos relacionamos. Por ejemplo, en el sur la gente es más cariñosa o es más acogedora o hospitalaria porque si estás afuera te mueres de frío, punto. Es un tema práctico, o sea, te enfrías mi casa y te enfrías tú, después pasa a la cocina, ¿cierto? Y hay un espacio intermedio. A mí siempre me llama la atención que en el sur el comedor existe, pero no se usa. Es una cosa así como que está ahí, es una cosa, pues acaso viene alguien muy importante, lo hacemos sentar en el comedor. Por ejemplo, si llega el pastor de la iglesia, nuevo, recién, porque cuando entra en confianza entra a la cocina, ¿no? Pero cuando llega el pastor nuevo a la iglesia, lo vamos al comedor. Pero ya cuando es un lugar, cuando ya es más de confianza, pasa a la cocina directo. Eso en el sur. En el centro pasan al living, porque la cocina es pequeña, ¿cierto? Entonces eso nos va haciendo un poquito más distante. No sé cómo sea en el norte, pero yo conozco esa realidad. Es como que los espacios geográficos van también de esta manera impulsando y también modificando o estructurando cierto tipo de comportamiento en el ser humano. Así como también en el norte es muy común la siesta o los espacios de mucho calor. La siesta marca. Uno en La Serena no puede ir a comprar a un kiosco normal de la 1 a las 3 de la tarde. No va a encontrar nada abierto. En las tiendas, ¿cierto? Que son con sus dueños, porque hoy en día las cadenas, etcétera. Pero sigue habiendo una tradición de La Serena para el norte de la siesta, o como me tocó en Santiago del Estero también. En Santiago del Estero, en, todo el año hay siesta y la ciudad para, todo para, y se duerme una siesta. Se duerme siesta durante todo ese momento de más calor. Porque aparte en Santiago del Estero, quienes conocen Santiago del Estero, es un lugar seco, con un calor y la gente habla lento. Entonces es mejor dejar conversaciones que son distendidas para la tarde. O también, por ejemplo, en España la gente a las 12 del día, haga lluvia o sol, se toman una cerveza. Sana tradición, digo yo, ¿no? Cosas que deberíamos copiar a los españoles en vez de copiar el idioma, podríamos copiar estas tradiciones de tomar cerveza al mediodía, en el trabajo, donde sea. Pero eso también configura una esencia. O, por ejemplo, el espacio nos va dando maneras de relacionarnos distintas por las estaciones, por los productos. ¿Qué se produce en mi tierra? Es lo que también va a generar ciertos influjos migratorios, por ejemplo. Yo vivo en Santa Cruz, mis papás son de Santa Cruz, entonces en el espacio, en el momento de la cosecha, se llena de personas de otros países, especialmente personas de Bolivia, que vienen por una temporada, trabajan irregularmente, sin seguro médico, pero no va a ser ninguna aquí, pero trabajan irregularmente porque los explotan, pero vienen a ganar su plata y después vuelven. Entonces, lo que pasa en mi territorio es también configurante de mi existencia. Yo no soy indiferente a lo que hay en mi espacio geográfico, a nada. Desde el tema de cómo, por ejemplo, me relaciono, al tema de cómo entiendo. Y aquí hay algo que debemos, y aquí entra un último concepto que les quiero mencionar, que el pueblo mapuche habla,
de que como yo entiendo mi realidad, va a depender de dónde yo nací. ¿En qué sentido? Porque el mapuche se concibe como, ¿cierto?, el Che Mapu, el hombre de la tierra. Entonces, desde donde yo me arraigo, es también de donde yo entiendo mi realidad. Entonces, el mapuche entiende que yo puedo ser distinto, no por el hecho de ser un ser humano nomás, sino por el hecho de que nací en otra tierra. Y que por tanto, mi relación con la tierra, con la mapu, es distinta. Y entonces hay un espacio a lo que llamamos la intersubjetividad. Y aquí está el concepto clave. Estamos llamados a ser intersubjetivos porque la objetividad no existe en geografía. No, no somos objetivos. Acá hay algunos que son profesores, ¿no? Y dicen, no, profe, nos piden objetividad, que la rúbrica, las pautas. No, siempre somos subjetivos porque el objeto pasa por el sujeto. Somos sujetos, no, no podemos ser objetivos. Los números no son objetivos, los números son subjetivos porque son convenciones de unos gallos que pensaron que el uno valía uno y punto. Pero no tienen ninguna razón de ser. Puede ser 3000 y haría igual. Eh, entonces, cuando entendemos el espacio geográfico, lo que yo les represento es un proceso de intersubjetividad del pueblo de Israel, del pueblo palestino, del pueblo que vivía en ese momento. Entonces, clave son espacio geográfico, ¿cierto? Que es el conocimiento a priori de donde la existencia ocurre el fenómeno según Kant, el lugar y el no lugar de Yi Futuan, y la intersubjetividad, ¿cierto? De que nos proponen los mapuches. Desde nuestro nacimiento, de nuestra crianza, es como yo entiendo el espacio. Le acabo de resumir un semestre de universidad de teoría de la geografía en nada. Así que para que los que estudiaron historia y geografía se habrán acordado de algunos autores que en algún momento probablemente lo hicieron llorar o llenarse de alegría. Bien, ¿en qué lugares Dios me sigue hablando? Quisiera profundizar un poquito de esto porque el concepto, el concepto de lugar, el concepto de espacio geográfico, también pasa por la experiencia religiosa. Y pregunta, ¿en qué lugares Dios me habla? ¿En qué lugares Dios me ha hablado? ¿En qué lugares geográficos siento yo o he sentido yo la presencia de Dios? Si alguien me pudiera comentar, así pues ya poniendo como ¿no?, en contexto aquello que acabamos de teorizar, ¿no? Algún lugar, un espacio, un momento, un paisaje. A mí personalmente cuando viajo me gusta viajar bien al sur. Y cuando caminamos con mi pareja por, por se me fue el nombre. Em, Como por los parques, eh, Sendero. los senderos, sí. Creo que ahí, para mí ahí veo la maravilla y la mano creadora de mi Señor y me da tanta tranquilidad, me da tanta paz, me da tanta seguridad de que tiene que haber algo más allá, tiene que haber algo más allá que mí. Entonces, esa es mi tranquilidad y mi seguridad. Muchas gracias, Luis. Al igual que Luis, me pasa lo mismo. O sea, en lugares que son bellos, que son donde está la naturaleza pura. Entonces, mirar de repente es como encontrar a Dios porque imposible, como dice el hermano que habló recién, que no sea obra de él. O sea, no puede. Y hay tantos lugares, o sea, como bien, también el sur lo encuentro demasiado lindo, eh, no sé, geográficamente, no sé, esas catedrales de mármol, qué sé yo, los parques con qué sé yo, los lagos, en fin, todo, es demasiado bello, demasiado bello. Y en el mundo en general hay lugares maravillosos.
Muchas gracias, Sara. Un último que me quiera compartir un lugar. Me uno a mis compañeros. A mí me sucede cuando voy a la montaña y veo la montaña tan grande, tan majestuosa, y es imposible no recordar los salmos y pensar que la mano que dibujó esas montañas, que creó todo eso, es la mano en la que me sustento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cuando uno va volando, profesor, y ¿Ya? puede ver la magnificencia sobre las nubes y el mar y puede ver todo lo creado, imposible no creer o pensar que una mano creó todo eso. Excelente. Muy bien. Si ustedes se van a la Biblia, al Cantar de los Cantares, aparte de encontrar uno de los poemas más bellos que tiene la Biblia, ¿no? Fíjense que van mencionando todo el territorio de Palestina. Por ejemplo, por ejemplo, en el capítulo 2, ¿cierto? En el capítulo 2 dice así, dice la amada, ¿no? Yo soy el narciso de Sarón, el lirio de los valles. El amado le responde, como un lirio entre los cardos es mi amada entre las jóvenes. Y pues continúa, como un manzano entre los árboles silvestres. ¿Cierto? Y aquí nos va dando datos del territorio. Hay nardos, hay lirios, hay manzanos, ¿cierto? Hay pasteles de paz, o sea, habían uvas. Y empieza a comparar, porque no sé si le ha pasado que cuando uno está enamorado, todo te habla de ella, ¿no? Pero cuando uno está en desamor es peor, como cualquier cosa te recuerda. Entonces, para esas canciones existe otras sustancias que ayudan un poco más a pasar el agua. Entonces, pero el espacio nos va diciendo cosas, nos va hablando también de esta presencia sagrada. Y lo que les comentaba, ¿no? El conocimiento del espacio va a ser subjetivo. Lo que yo conozca de este espacio es también una experiencia, una experiencia espacial. Y yéndonos a lo que es ya el análisis geográfico, vamos a encontrar que en el espacio, quiero que esto tengan el concepto súper claro, en el espacio encontramos formas y funciones. La forma es lo que está y la función es qué cosa hace en el espacio. Por ejemplo, veo una cosa con tres luces, roja, amarilla, verde. Eso es lo que veo, un objeto con luces. Esa es la forma. ¿Qué función cumple? Un semáforo. Y cumple una función de poder normativa, ¿cierto? Norma un comportamiento. ¿Qué veo? Una construcción, ¿cierto? Con dos aguas, una cruz, con una llama. Ya, eso estoy viendo. ¿Qué función cumple? Es una iglesia en la cual las personas, ¿cierto? Celebran su fe. También, ¿tiene poder? Claro que tiene poder. Porque quien entra ahí, aunque no crea, debe entender que está en un espacio sagrado, ¿cierto? Y así, todo lo que vemos es una forma. Y nosotros le llamamos cosa cuando esa forma toma una función. Por eso es que cuando nosotros de repente vemos cosas, decimos, ¿qué será? No sé. ¿Cierto? Vemos objetos y solamente son formas. Pero también nos pasa que en el recorrido diario de algunas situaciones, por ejemplo, no sé, invento, todo el tiempo paso por el mismo lugar y en cierto momento descubrí una cosa que antes me era invisible.
Entonces ya dejó de ser una forma, tomó una función y ya es una cosa que está ahí en el espacio. Vámonos entonces a la geografía física. Esta clase es muy de la geografía clásica, esta clase es muy positiva, voy a hablar, me voy a pavonear de lo que conozco de Palestina. Aunque nunca he ido, quiero confesar eso, yo jamás he ido para acá. Por más que yo molesté en el seminario, sería bueno que nos pagaran este curso, como lo último al profesor, ¿no? Para que traiga fotos actualizadas. Ya le he dicho sacarme una foto aquí en el templo, ¿no? Como aquí en el muro del Lamento, acá en el mar de Tiberiades, aquí en el mar Muerto, no sé, en Qumran. No, no, me dijeron no. Pura mala voluntad nomás, y también uno sabe esquivar las balas. Pero bueno, uno que estuvo en la pobla sabe esquivar balas. La geografía física, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver relieve, vamos a ver el clima, flora y fauna. Comencemos. Aquí tenemos, miren aquí, un mapa que está, yo subí este libro, que se llama Palestina en tiempos de Jesús, que es el nombre del libro, no el nombre del curso incluso. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo comienza el territorio? En el monte Hermón. Cantar de los cantares, ¿cierto? El monte Hermón. Ahí comienza el río Jordán. El monte Hermón es un monte no muy alto, pero es muy importante porque se neva. Y cuando se neva, los deshielos forman un riachuelo que le llamamos el río Jordán. ¿Ah? ¿Dónde comienza el río Jordán? Aproximadamente en los 200 metros sobre el nivel del mar. Es bastante bajito, podríamos decir. Incluso está mucho más bajo que Santiago. Como para que se haga una idea, está a la altura de Casablanca. Casablanca está como a los 200 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente. Cuando uno va para Valparaíso, donde está el restaurante Río Tinto, un tiro libre muy bueno. Bueno, a esa altura está. Y comienza el territorio ahí, con el monte Hermón. Vamos de norte a sur, ¿no? Empieza a bajar este río Jordán que configura un eje articulador del territorio. El territorio Jordán es muy importante, no porque sea un gran influjo de agua, ni que no, sino que es importante porque el río Jordán es quien abastece de agua a todo el valle. Y es un riachuelo que en algunas partes uno puede cruzar saltando o incluso caminando. Depende de la estación del año. Luego, a los 68 metros sobre el nivel del mar, vamos a encontrar el lago Ule, que es un pequeño laguito del porte de la laguna de Culeo, que esperemos que este año se vuelva a formar con las lluvias, ¿no? Y tenemos a un lado, del lago Ule, tenemos Galilea. Y fíjense, Galilea es una meseta, es una altura, es un lugar montañoso. Y por el otro lado vamos a tener Tiberíades, lo que llamamos el cordón montañoso transjordánico. Esto es cisjordánico, ¿cierto? Se ve el cursor, ¿cierto? De casualidad, ¿sí? Ya. Esto es lo cisjordánico y es lo transjordánico. Cis antes, trans después. Nada más que eso, para que no es que tengo un significado vaya. Luego tenemos la llanura de Esdrelón, que es aquí por donde aquí encontramos la parte de Samaria, que es la ruta más normal. Y esta llanura es una llanura muy fértil. Por eso es que está, ¿se acuerdan? Galilea, Samaria, Judea. Seguimos bajando por el Jordán y vamos a encontrar, ¿cierto? Más abajo, algunos afluentes, ¿cierto? El Yarmuk, un afluente del Jordán, y el Yabok, otro afluente del Jordán. Y seguimos bajando y si se fijan, el cordón transjordánico va aumentando, va subiendo de altura. Y estamos acá después del monte, después del río Jordán, en la llanura, ¿cierto? Después, entre el Yamuk y el Jabok, tenemos una altura aproximadamente de 1247 metros sobre el nivel del mar. Seguimos bajando, nos encontramos el oasis de Jericó, donde vive la clase alta en los tiempos de Jesús.
Luego Qumran a una orilla del Mar Muerto, ¿cierto? Y Jerusalén, que está a 1.20 metros sobre el nivel del mar, o sea, una llanura, una meseta donde, ¿cierto? Los lugares altos donde el rey quiere, donde David quiso establecer la ciudad, donde quiso establecer también el culto. ¿Dudas, consulta con este mapa? ¿No? Se me olvidaba mostrarle obviamente el Monte Carmelo, muy importante para el profeta Elías, ¿cierto? Bien, vamos entonces, ¿qué nos dice Solier y Roland? Vamos a ver que el país tiene forma de trapecio, ¿no? Trapecio, va ancho arriba, se va enangostando, cuyas bases miden 50 y 100 metros, va así. Y una altura, ¿cierto?, de 220 kilómetros, a la de kilómetros. Tenemos el Mediterráneo, ¿cierto?, el mar Mediterráneo al occidente, valles y el valle acá, Roland y Solier dice valle muy hundido, porque este valle va a terminar en los menos 392 metros sobre el nivel del mar, o sea, bajo el nivel del mar. El río Jordán, en este sentido, es un río endorreico, no exorreico. ¿Qué quiere decir eso? Es un río que no tiene salida al mar. Termina en el mar muerto. Ahí queda. Por eso también su alta salinidad del mar muerto, porque toda la salinidad que podría llegar al mar llega a este lugar sin ningún proceso de desalinización que tiene el mismo mar. Nace en la ladera del Hermón y en el lago Ulé, y vamos a encontrar que cerca de los 212 metros en el mar de Tiberíades va a continuar. Esto, mar de Tiberíades, lago de Tiberíades, mar de Galilea. Y el río Jordán se hunde finalmente terminando en el mar muerto. Hay una cadena montañosa dorsal, que es decir, que estructura este territorio, y con 600 metros de altura aproximadamente, ¿no? Alta Galilea es súper alto. Y luego, como les decía, una fértil depresión o llanura del Esdrelón, que es ahí donde se hacían las grandes producciones. Perdón que tengo que mover la cosa. Y finalmente se sube enseguida la transjordánica Perea, por acá Perea, que se eleva, ¿cierto?, sobre el nivel del mar. Galilea y Jerusalén están en el mismo cordón montañoso. Lo que pasa es que en este sector, la llanura del Esdrelón, la altura disminuye considerablemente, pero es el mismo cordón montañoso que se erosionó por las cualidades del territorio. Y recuerden que un terreno erosionado después de millones de años es un terreno muy fértil porque hay mucho mineral suelto. Entonces eso hace que lo que uno plante salga, y como dice el himno de Chiloé, que sale 1000 veces más. Aquí vemos ya un mapa físico que nos va mostrando, ¿cierto?, cómo va el río Jordán, va constituyendo estos espacios. Es como que fuera una pequeña costra del territorio que lo va armando, ¿no? Que lo va desde el Monte Hermón, baja. Aquí está la que le decíamos el Esdrelón, ¿cierto? Que es como una salida al mar. Y también acá vamos a encontrar ciertos lugares, ¿cierto? Aquí está Galilea. Este mapa es una pequeña, ¿cómo se llama? Gentileza de los mormones. Hacen muy buenos mapas ellos. Tienen buena oficina de mapas y de genealogía también. ¿Cierto? Aquí están los nombres modernos, ¿no? Y los antiguos, pero porque se dan cuenta cómo era el territorio, un territorio accidentado con montañas, altas montañas y cordones montañosos. Entonces, uno puede entender también en esta medida que era más práctico para los judíos irse por el camino del río Jordán para llegar a Galilea y no pasar por Samaria, aunque los caminos oficiales estaban por Samaria. ¿Qué es el camino que usaba Jesús? Jesús no se va a ir por el Jordán hacia Judea, no. Jesús, como diríamos los chinos, a los choros se va a ir por Samaria.
porque también es un lugar más seguro, es un lugar donde puede encontrar mayor refugio, es un lugar donde también él puede estar en contacto con los demás. Tenemos relieve accidentado con altas montañas, también tenemos zonas depresivas. Las zonas depresivas son lugares de valle y que también hay un valle, pero también quiero que acá entiendan que aquí lo que hace el Jordán y lo que hacen estas montañas hace una especie de biombo climático. En las llanuras de Samaria, por el lado del Mediterráneo, las lluvias abundan. Las lluvias abundan. Aquí la franja de Gaza no tiene problema de agua, un poquito más arriba, porque aquí las lluvias llegan. Donde no hay lluvia es la depresión del Jordán. ¿Y por qué? Porque las montañas hacen una especie de biombo. Viene la nube con agua, choca contra el cerro, llueve y no pasa hacia otro lado. Es lo que les pasa a la gente de Mendoza, que cuando les llueve de Santiago es muy rara la vez, porque es una lluvia de mucha altura. Entonces, cuando uno ve que la lluvia, ¿cierto? Aquí en Santiago, en el valle del Mapocho, podemos decir, del Maipo, choca contra la cordillera y hasta ahí no pasa. Entonces, para los argentinos eso es un biombo climático. Al igual que cuando vienen las lluvias del Paraná, que riegan el valle del Mendoza y hacen un buen Malbec, a nosotros no nos llega esa lluvia, porque la cordillera funciona como un biombo. Lo mismo le pasa a a los que viven en este valle. Poquita lluvia. Pero también en las riberas mediterráneas es donde va a estar la mayor producción agrícola. Lo que es Galilea, pero sobre todo, todo, Galilea. Perdón, Samaria. Baja Galilea y Samaria van a ser los espacios donde mayor producción agrícola va a haber en ese momento. También no sé si se acuerdan que cuando se asientan en la tierra de Canaán, el pueblo de Abraham, se mezclan con los, ¿cierto? Con los de Samaria. Y aprenden técnicas de cultivo que para los judíos muchas de esas técnicas van a ser prohibidas en la Biblia, como el tema del injerto. El tema del injerto está prohibido en la Biblia. Así que quien tenga injerto en su casa, desármelo, porque está contra la Biblia. No, mentira. Pero eso está prohibido, porque según es intervenir la naturaleza, pero hay toda una teología detrás de eso. Hoy en día los judíos no le hacen asco a eso, pero antes sí. A nivel de clima, vamos a tener un clima mediterráneo. El clima mediterráneo es el clima que tenemos en el centro de Chile, con estaciones marcadas. Recordemos que aquí las temperaturas se marcan con las rayitas azules, verdes, iba a decir, las rayitas azules, y las lluvias se marcan con la línea roja. Es un climograma. ¿Se acuerdan algunos ahí refrescando cuando el viejo historia les pasaba, ¿cierto? Los climas y todas esas cosas? Y vemos, ¿cierto?, que es inverso a nuestro climograma normal, que en el cual tenemos, ¿cierto?, las lluvias, ¿cierto? Las lluvias de una manera, perdón, me equivoqué. Las temperaturas están marcadas con el rojo y las lluvias marcadas con azul. Sí. Cuando empecé a explicar, dije que esto no tiene ningún sentido. Entonces, vemos que las lluvias, ¿cierto?, están más fijas en enero, febrero, noviembre, diciembre, invierno de allá, y las temperaturas aumentan en lo que es, ¿cierto?, los meses de el verano en el hemisferio norte. Inviernos fríos, como los de Santiago, y poco lluviosos, como Santiago, excepto este invierno que esperamos 50 días de lluvia. Vamos a andar en barco aquí en Santiago, ¿no? Formación de zonas casi desérticas por el efecto de que tenemos las llanuras mediterráneas, ¿cierto?, abastecidas por los monzones mediterráneos, por las lluvias mediterráneas, pero como hace el efecto de biombo, estos cordones montañosos de Galilea y de Jerusalén, las lluvias no van a alcanzar a llegar al Valle del Jordán. Por tanto, el Valle del Jordán es muy desértico. Es un lugar donde no hay producción agrícola en su mayoría. Solo algunos olivos, ¿cierto? Y otras cosas que han ido ya implementando los gobiernos en la actualidad. Pero ha sido porque desalinizan la tierra, desalinizan el agua del mar y la llevan con grandes cañerías al Valle del Jordán, hoy en día. Y también el territorio, al haber sido tan erosionado
por una tectónica de placas muy antigua. Es un territorio, podríamos decir, a nivel geológico. Aquí si hay algún geólogo en el grupo me podría ayudar a dar más contenido a esto, pero a nivel geológico es una tierra antigua, más antigua que la cordillera de la costa chilena. Entonces es una tierra que tiene poca arcilla. Y ustedes saben que la arcilla es la cantidad de la humedad en la tierra. Por eso es que el sur es tan húmedo todavía. Porque hay mucha arcilla en la tierra. Uno cava 1,5 metros y encuentra arcilla en el sur. Mucha arcilla. Por eso es que hacer profundidades en el sur es tan complicado. Porque la arcilla también es dura. ¿Cierto? Es como tosca. Es Daniel. como impermeabilizante, impermeabiliza Exacto. la... No, no le parece, sino que es una esponja que mantiene humedad. Chupa el agua y la mantiene. Entonces, cuando uno cava en invierno, perdón, en verano, después de cierta cantidad de centímetros va a encontrar húmedo. Porque la arcilla es como una esponja, es muy porosa. Por eso cuando uno la cose, por ejemplo el ladrillo no es liso, el ladrillo es poroso. La arcilla también es porosa. El plato típico es un plato de greda, el plato de greda, aunque no se note, es poroso. Entonces, para que pueda quedar impermeabilizado hay que enlosarlo. O hacerle muchas veces una vuelta y otra vuelta para que pueda, ¿no es cierto? Para que se pueda impermeabilizar. Pero siempre, por ejemplo, el plato de greda. Yo pongo ese ejemplo, el plato de greda. Cuando uno hace patas de choclo, el plato de greda queda pasado a patas de choclo. Si uno come cazuela, queda pasado a patas de choclo y cazuela. Porque absorbe los olores y los sabores, porque es porosa. Es una esponja que se seca. ¿Cierto? Y también vamos a tener un oasis en Jericó. Entonces ahí ese oasis, recuerden que ahí es donde llega, ¿cierto? Después del éxodo, ahí llegan este grupo de judíos y pacíficamente toman ese territorio, ¿no? Toman, y el típico cae en los muros de Jericó. Jericó era un oasis, es un oasis. Y es ahí donde se establece ¿cómo decirlo? La aristocracia del momento. Y hay una gran importancia. Fíjense, acá atrás, el Jordán va haciendo vueltas. Excepto va culebreando, diríamos en buen chileno. Esos, esas culebreadas del río se llaman meandros. Y los meandros dejan sedimento. Esos sedimentos son muy fértiles. Entonces, en los meandros del río Jordán, que inunda en ciertas partes en invierno, es también algunos pequeños momentos, algunos pequeños espacios donde se puede sembrar. Pero no se puede sembrar trigo. Se siembran cosas que son de rápido crecimiento. Por ejemplo, sandía. Uno la sandía la siembra en invierno, ¿cierto? Antes por ahí junio, julio la siembra. Porque de rápido crecimiento, después la sandía crece, entonces no hay riesgo de que el Jordán me lleve en los momentos de gran crecida, que me lleve la sandía, la producción. No así el trigo hay que sembrarlo, ¿cierto? Cuando empieza a llover. Entonces, la agricultura más potente no se va a dar en el Valle del Jordán, se va a dar en las riberas mediterráneas. Pero también nos encontramos con un problema acá, que para abastecer a todo el lugar no podía ser, no preferían comprarle el trigo a Egipto que en vez de los samaritanos, que estaba ahí. Entonces, para los que viven en Judea, comprar el trigo va a ser mucho más caro, obvio, porque prefieren comprarle el trigo a sus antiguos amos que a los enemigos de Samaria que adoran a Dios en todas partes. Imagínense que esas cosas que no, como que. Entonces, a nivel de clima, vamos a tener esta cosa. Entonces, una producción agrícola que va a estar muy supeditada y también es un lugar que frecuentemente tiene sequías. Que como podemos decir, por ejemplo, al final del Génesis, ¿no? En la parte de José, cuando se va, es una sequía. Una sequía que se prolonga, ¿no? Hay muchos momentos en el cual el pueblo judío vive sequías. ¿Se acuerdan cuando el cielo estuvo cerrado 7 años? Con el profeta Eliseo, si mal no recuerdo, ¿no? Que decía que Dios cerró el cielo. Cuando Dios cierra el cielo, quiere decir que cierra la lluvia. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de que el territorio o el espacio geográfico es una bóveda.
¿Han hablado, no sé si en Biblia o en teología fundamental han visto la cosmovisión de bóveda del territorio? Eran medio terraplanistas, profe, ¿no? Sí, en el tiempo, sí y no, ¿ya? Geológicamente eran terraplanistas, científicamente no eran terraplanistas, pero iban a entender que el cielo es una bóveda de agua. Entonces, cuando Dios nos... Porque, imagínense, uno mira el cielo es celeste, entonces el celeste es agua, pues, simple, pues, y los astros están flotando en el agua. Esa es la idea, ¿no? Como que estábamos entre dos masas de agua. El océano, al cual el judío tiene pavor al océano, por si acaso, los judíos no eran grandes navegantes, no eran grandes pescadores. Los pescadores eran gente mal mirada porque el judío era más de tierra, era de agricultura. Y por eso Jesús eligió pescadores, porque era gente rara, eran valientes, en cierta medida, ¿no? Entonces, cuando Dios cierra la bóveda, que encierra todo el territorio, todo el espacio, toda la tierra, hay sequía. Por eso si ese Señor abre el cielo. Cuando abre el cielo, llueve, ¿cierto? O los ángeles hacen pipí, como decía mi abuela. Los ángeles están haciendo pipí, por eso que está lloviendo. Eh, Hay una mirada, entonces las sequías son recurrentes y vamos a ver en la Biblia cuántas veces vemos sequías, muchas veces, como nos pasa en Chile, ¿cierto? Hace muy poco estamos haciendo de la sequía en Petorca, hace 2 años atrás estaban terriblemente con la sequía hasta el cuello. Hoy en día están un poquito más holgados, pero más holgados hasta por ahí nomás porque tampoco ha llovido mucho este año. Entonces, estas lluvias están esperadas, las lluvias que vienen ahora son esperadas, pero con alfombra roja. Pero acá en Santiago estamos asustados. Yo ya le puse flotador al auto, por si acaso. Hay que salir navegando, ¿no? Pero es una tierra, es un territorio de lluvia, un territorio de lluvias estacionales, pero también muy dado a la sequía. Respecto a la fauna, ¿qué animales vamos a tener aquí? Tenemos, ¿cierto? Animales que nos van generando, por eso que para ver el tema del territorio y lo que hay en el territorio es muy bueno leer el Cantar de los Cantares. Muy bueno. Recuerden que el novio le dice a la amada, te comparo a la yegua del faraón. Anda a decirle yegua a una mujer hoy en día para conquistarla. ¿Cómo te va a ir? Anda, ahí. Si alguien lo intenta, me cuenta cómo le va y muestra la cara cómo le quedó. Bueno. Pero por ejemplo, fíjense, en el capítulo 2 versículo 9. ¿Quién lo puede leer? Cantar de los Cantares, versículo 2 capítulo 2 versículo 9. Dice, mi amante es como una gacela veloz o un venado joven. Miren, allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. ¿Se dan cuenta? Ahí ya menciona a un animal, la gacela. La gacela o el ciervo. La gacela y el ciervo son dos animales distintos. ¿Qué tienen de particular estos animales? ¿Qué será la gacela? ¿Cierto? Es un animal muy ágil, muy rápido, muy veloz, pero con una carne exquisita. ¿Ah? Cuando vayamos allá, vamos a comer gacela. Una carne, es como la carne de alpaca, para que se hagan un... Tenemos la gacela, que es representada también como un animal muy puro, ¿cierto? Un animal eh, que también Dios se va a manifestar en gacelas muchas veces para los judíos, o un animal, ¿cierto? Tenemos el zorro de Blandford. Este zorro es conocido, el típico zorro que se roba a las gallinas, que se roba cualquier cuestión. Por eso que cuando le preguntan a Jesús sobre, ¿cierto? Sobre Herodes, Jesús le dice, dígale a ese zorro, porque la fama del zorro es que es ladrón. El zorro es ladrón, es guiña, como podríamos decir, pero también es astuto. Uno nunca ha visto un zorro perdiendo un mordisco. Los zorros son súper astutos y son súper rápidos, son meticulosos. Entonces, cuando podemos decir que Jesús le dijo zorro a Herodes, le dijo que era zorro, pero que le hacía piola, que era muy, muy meticuloso, tenía estado muy infiltrado en la sociedad. Hay toda una carga. El zorro también es comparado con agilidad.
con destreza. Tenemos también un animal ahí que es la abubilla, que es un animal que está maldito en la Biblia. No se puede comer ese animal. ¿Por qué? Porque se comen los bichos. Y recuerden que los judíos solamente pueden comer alimentos de los cuales solo coman hierba. Por eso que pueden comer gacela y ciervo. Pero no se pueden comer un zorro ni una bubilla. La bubilla le encantan los insectos. Y vamos a tener también al caracal. El caracal es el felino del momento, que le llaman el león. ¿Ya? Cuando hablaban del león de la tribu Judá, hablaban de esto, el caracal. ¿Por qué? Es más chico que un puma, para que se hagan una idea, es más chico que un puma, pero más grande que un San Bernardo. ¿Sí? Es un felino que va a ser también un felino muy salvaje que está generalmente en las llanuras desérticas, en los espacios con poca población, pero que es muy feroz. No ataca a la gente, siempre y cuando uno lo moleste. Es como el puma. El puma, si uno no lo ataca, no lo molesta, el puma te va a mirar y se va a ir. Ahora, si molestas al puma, el puma se para en dos patas y se acerca contra ti. ¿Cierto? Y si pasa eso, es mejor que corras lo más que puedas y te subas a un árbol. Pero el caracal es un animal que se va a asociar mucho con la realeza. Con la realeza, porque es un animal que domina, un animal que genera respeto, un animal al que la gacela y el zorro y el ciervo le tienen miedo, porque es ágil y porque obviamente está en la parte superior de la cadena trófica. Respecto a la fauna marina, la verdad es que la fauna ¿Qué pasó? marina de los lagos de allá, del mar de Galilea, es bien pobre, ¿no? Tenemos una gran variedad, una biodiversidad. Tenemos el pez de San Pedro, que es la pesca de allá. Eso se come son un pescado bueno, así. Harta espina, es mejor seco. Yo he comido este seco. Obviamente no ha llegado el pez de San Pedro acá a Chile por temas de sanidad y todo eso, pero yo he comido este pez seco. Harta espina. Sabroso, pero harta espina. Y es más o menos así. Unos 30 centímetros aproximadamente. Tenemos el Seu Faber, un pez muy bonito, muy colorido, que se da que está especialmente en los bordes. Y es un pez también que es 20 centímetros a la redonda aproximadamente. Y los típicos peces pequeñitos de agua dulce, que los típicos peces de pecera, que van a estar son muy comunes en el mar de Galilea, y que algunos son más grandes y que se pueden comer. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque ustedes saben que los peces comen carne y vegetales por igual. Entonces me llama mucho la atención que el judío coma pescado, porque el pez come lo que hay, no distingue. Entonces me llama mucha atención que el pez comiendo aún carne de otro animal sea un animal permitido de comer. Llama mucho la atención esas cosas. Respecto a la flora, a decir verdad, esta zona es como, ¿cómo lo podemos decir? No vamos a tener una gran cantidad de flora endémica. Es muy difícil identificar qué es lo endémico y qué es lo introducido. Por eso, para estos efectos, vamos a hablar de flora y flora mediterránea, que aquí encontramos, por ejemplo, lo típico, ¿no? Un olivo, los almendros y los viñedos, que son que son los árboles frutales más comunes del Mediterráneo. Y también, como aquí dice el Cantar de los Cantares, vamos a encontrar también manzanos, damascos, melocotones o duraznos, que son propios del espacio mediterráneo. Pero no vamos a encontrar tomate, ¿cierto? Cuando no vamos a encontrar maíz, pero también vamos a encontrar trigo, vamos a encontrar cebada, vamos a encontrar avena. Son distintas cosas que vamos a ir descubriendo en estos pequeños espacios
que nos van a ir dando también, van a ir configurando y que son flora y fauna que están al servicio del ser humano. ¿Por qué no consideré la fauna el caballo, los corderos? Porque también son especies introducidas. Los cabritos, ¿cierto? Son pequeños productos que van a ir haciendo también el comercio del espacio, de los lugares. Hasta el momento, dudas, consultas, algo que les quede como dando vuelta, que yo sé que he hablado todo el rato sin parar. La higuera también es parte de la flora que tenemos en el lugar. ¿Algún aporte? Profesor, sí, Sí, Luis. quedé atravesado e impactado, pero tiene sentido. Con el león. Sí. Claro, porque la imagen que tenemos del león es diferente y es la que se nos ha reflejado de otra forma. Pero tiene sentido porque, por ejemplo, acá en Chile al puma se le dice el león de la montaña, po. Ujú, Entonces, ah, personalmente me cobra sentido este gatito felino. Sí, sí, quedé ahí. sí. Sí, pues el caracal, un pesco, un gato, podemos decir, ¿no? Pero es bravo, un gato bravo. El puma tampoco es que digamos que es tan imponente. Yo no veo un puma joven, no es muy imponente, es como un perro San Bernardo. Pero es como un ¿Has visto puma? lince, ¿Ah? como un lince Es grande. como un Un lince. lince, Mm. ¿cierto? Un jaguar también, ¿no? Porque yo los vi en Colombia, los jaguares. O las panteras, que son jaguares negros nomás, obviamente. Eh, si se dan cuenta, hoy en día todas estas especies que nombré están en el peligro de extinción. Y obviamente en tiempos de guerra estos pobres animales sufren mucho. La fauna endémica no creo que sea prioridad de Israel, sino hay que cuidar nuestras especies de extinción, si lo que quieren es anexar gas. Y es un territorio que está siendo muy, muy, ¿cómo se llama? Muy bombardeado, muy, muy destruido también. Continuemos, nos quedan un ratito más para antes de irnos al break. Bien, ahora nos vamos a ir a la geografía política. Y la geografía política nos hace una distinción entre lo que es el espacio geográfico y el espacio geográfico donde se ejerce el poder. Un espacio geográfico es el espacio geográfico donde se ejerce el poder, lo llamamos territorio. Por ejemplo, mientras usted viva bajo este techo, ¿qué sigue la frase? Vive bajo mis reglas. Así es, porque, ¿cierto? Es la mamá, ¿cierto? La matriarca la que impone y tiene el poder absoluto, irrestricto, incuestionable e infalible en esas cuatro paredes. Entonces podríamos decir que la casa es un territorio, porque es un espacio geográfico donde se ejerce el poder. Porque, me acuerdo una vez que mi mamá me dijo, ¿tú crees que la casa es una democracia? No, no es una democracia. Es un matriarcado y obedeces. Y en mi casa es lo mismo también. Mi casa no es una democracia, ¿no? Mi casa es un matriarcado. Mi esposa es la que manda y el hombre ahí tiene que obedecer. Al final, uno siempre termina siendo, ¿cierto? Se somete al Señor y a su mujer, que es para mantener la paz mundial. Entonces, cuando hablamos a nivel político, siempre en la geografía política, pensamos que hablar de mapas. No, hablamos de cómo el ser humano ejerce el poder sobre un territorio y configura territorios mediante el poder. Por eso el problema que tenemos hoy en día en este espacio es que en Palestina, que fue colonizada, que fue en la época, ¿cierto?, más contemporánea, fue invadida por los franceses, los ingleses, ¿cierto? Los alemanes, los italianos, todos crearon un espacio ahí. Ellos trazaron líneas sin considerar los pueblos que habían ahí. Fíjense lo que pasó con los kurdos, por ejemplo, más, ¿cierto?, más al oriente. Lo que pasa con las tribus nómadas que existían en ese lugar. Entonces, cuando se ejerce el poder sobre un territorio, no debemos entenderlo como hoy en día que haya límites bien marcados. No.
Hablamos de zonas de influencia, zonas de transferencia. No es que yo cruce una línea y sea otra cosa. No, eso no existe en la antigüedad. En la época de Jesús habían zonas de influencia. Siempre y cuando no hubiese un acuerdo entre dos poderes fácticos, por ejemplo, como pasaba en Palestina en tiempo de Jesús, que el Jordán marcaba, ¿cierto? Marcaba un límite. Y por eso la importancia de cruzar el Jordán. Porque la tierra prometida es del Jordán para acá. Eso no es lo que Dios les promete, ¿no? El Jordán para allá. De Jordán al Mediterráneo es la tierra prometida. Pero también vamos a tener zonas de influencia, zonas de transferencia, zonas también neutras, zonas sin interés. Y a mí me llama mucho la atención y que cuando estudiaba historia me daba cuenta que cuando vemos los antiguos imperios a nivel mundial, hay espacios que no tienen nada. Profe, de aquí no, es que habían tribus nomás, pues, habían tribus nómadas, o habían pequeños reyes ahí, pero que no ejercían gran influencia en ciertos espacios. En los tiempos también, hay espacios que son neutros, o espacios sin interés. Hoy en día el mapa mundi está todo dimensionado, ¿no? Y todos los espacios, hasta el último rincón, hasta el último metro, tiene un dueño. En los tiempos de Jesús no. No todo el espacio estaba limitado. No sé si se acuerdan el conflicto que tuvimos el año pasado con los argentinos, que pusieron unos paneles solares 2 metros dentro del territorio chileno. En la época de Jesús esto no se hacía un tema. No, 2 metros, 1 metro, no hay drama, porque es una tierra sin interés. No es que digamos que ahí se juega el futuro del país con 2 metros, pero a eso voy. Que hoy en día el poder ejercido sobre el territorio es casi total. Es casi total. No hay centímetro que no esté limitado. Uno va a la cordillera y cada vez más arriba hay rejas. Más arriba hay parcelas. Más arriba uno dice, pero ¿cómo va a haber gente que va a querer comprar una montaña? Sí, está todo delimitado. ¿Cómo va a haber cada vez más gente que está cerrando los accesos a las playas, a los lagos? Es por eso. Antes ir a un lago no era un problema. Uno pasaba por donde se podía, habían siempre caminos. Hoy en día prácticamente hay que pagar peaje para entrar a una playa, de un lago. Entonces, el conocimiento y el poder sobre el espacio ha ido cambiando. Por eso es que no podemos mirar el espacio geográfico como lo mirábamos como lo miramos ahora, ¿no? Y aquí tenemos un mapa de los tiempos de Jesús, el país de Jesús. Y si se fijan, tenemos zonas de influencia. No hay una raya negra que va a marcar el espacio, sino que si lo pudiéramos graficar aún mejor, serían zonas difusas, con centros muy fuertes y que poco a poco van perdiendo la influencia. O que son también, generalmente los espacios geográficos en los mapas, para explicarlo mejor, se dividen por las altas cumbres, la línea divisoria de aguas. Se trazan líneas sobre las altas cumbres y se van armando, ¿cierto?, estos espacios de influencia. Pero se hacen con el fin de poder hacer comprensible un mapa en la actualidad. No, no en la antigüedad no concebían el espacio de esta manera. Pero si se fijan, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos Fenicia, encontramos Galilea, la Decápolis, Perea, Moab, Samaria, Judea. Todo esto aparece en la Biblia. Todos estos territorios son mencionados. Idumea, Edom, más arriba está Líbano, Damasco, ¿cierto? Donde Pablo tuvo entre la visión de Jesús. Y entonces, hagamos una cosa, porque lo que se viene ahora, voy a hablar de los espacios geográficos, territorios de Palestina. Entonces, hagamos una cosa. Adelantemos el break y nos encontramos a las 8:30 para seguir de largo, para no cortar esta explicación, para que vayan de a poco como ampliando el sistema. ¿Les parece? Bueno, yo sé que esta clase quizá es muy expositiva y no hay quizás muchas cosas que aportar, pero me gustaría que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, lo pueden hacer porque esta clase es muy árida. Las que se vienen son más entretenidas, pues esta es quizás la clase más fome que vamos a tener por este curso, ¿ok? Así que tomémonos un tiempito
15 minutitos y volvemos, ¿les parece? Y seguimos algo después hasta las 10:30, toca hoy día. No, no, hasta 9:30. Eso. Dejamos de compartir. Voy a poner en pausa la presentación. ¿Estaba grabando? Sí, estaba grabando. Una vez más, comentarles que si tienen algún comentario, si tienen algo que aportar, por favor, háganlo porque me siento más solo que, ¿cierto? Que un curado en la fonda, en un rincón de la ramada. Eh, que nadie me habla. Me siento como las clases en pandemia, cuando decía, alguien está ahí. Bien, vamos entonces a ver qué pasa con la geografía política de este territorio. Y ahora, varias cosas van a empezar en sentido de un tal Jesús de Nazaret, que por qué le dieron tanta mala la gente de Judea, que es donde se fue a meter. Comencemos. Una vez más, le damos gracias a nuestros hermanos mormones por estos mapas tan bien hechos de la época de Jesús. Tenemos entonces Galilea. Galilea, región montañosa, como lo veíamos, ¿cierto? En el mapa físico, región muy montañosa. Tenemos algunas planicies, como la planicie de Baftuf, ¿cierto? Más arriba acá tenemos, si se pueden dar cuenta, ¿cierto? El lago Ule, que es poco hablado en la Biblia ese lago, como un lago que no es tan conocido. Acá tenemos el Monte Hermón, para que se vayan ubicando un poquito. Entonces, toda esta llanura, todo esto vamos a hablar de, ¿cierto? La gran meseta o el cordón de Galilea. Es una llanura fértil, bordeando el mar de, ¿cierto? De Tiberíades o de Genesaret. Por este lado hay una llanura, también por el lado de la costa. Recuerden que acá tenemos a Fenicia, los fenicios, y en la parte montañosa están las poblaciones de Naín, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué pasó en Naín? ¿Qué pasó en Naín? ¿Se acuerdan qué pasó en Naín? La viuda de Naín, La viuda de Naín, muy bien. También está Nazaret. ¿Qué pasó en Nazaret? Donde vivió Jesús ¿Dónde vivió Jesús? Muy bien. Y otro pueblo importante, Caná. ¿Qué pasó en Caná? y las bodas. Las bodas de Caná, donde Jesús hizo uno de los milagros más maravillosos que pueden existir hoy en la cristiandad, que es convertir el agua en vino. Dios mío, ¿qué nos haría por tener ese poder hoy en día? Estaríamos todos muy contentos. Bien, y también esta llanura cerca del mar. ¿Se acuerdan que una vez Jesús estaba arrancando espigas con sus discípulos un día sábado? Era en esta llanura, en la llanura del mar de Genesaret, aquí. Capernaum, Taba, Milay, Tiberiades. En toda esta parte vamos a encontrar que es una zona fértil. ¿Y por qué? Porque el mismo mar, el lago de Galilea, que es un lago dulce, la humedad va a nutrir todo espacio. Va a ser un lugar húmedo, un hueso muy abundante. Entonces aquí se van a dar cereales. Por eso los cereales de la época ahí. Trigo, avena, cebada. Son los tres tipos de cereales que se dan en ese momento. Son los cereales mediterráneos, que podríamos decir. También se da el garbanzo. El garbanzo muy, muy propio también de esa zona. ¿Mm? Y también se van a dar frutas. ¿Qué frutas? La sandía. La sandía se va a dar muy bien ahí. El manzano, las ciruelas, los nogales, ¿cierto? Damascos, los olivos y la vid. Recordemos que es muy importante para el pueblo el aceite, ¿no? Recuerden que para poder iluminar especialmente el candelabro que está en el templo se ilumina con aceite de oliva. Tiene que ser hecho de cierta medida, de cierta forma. Aquí de acá donde lo sacan generalmente, de Galilea.
Y la vid, el vino. El vino también muy importante, pero especialmente acá hay una cepa que es fundamental, que es la cepa de Alejandría. ¿Cuál es la cepa de Alejandría? O vino de Alejandría, ¿cómo se hace? Ustedes dicen, un profe, ¿cómo el vino de Alejandría? Se corta la uva al final de la vendimia. Podríamos decir que es un late harvest, ¿cierto? Un vino dulce. ¿Por qué es dulce? Se corta muy madura, se deja al sol por otra semana más y luego se prensa. Entonces es un vino generalmente dulce y muy, muy espeso. Por eso es que lo mezclan con agua, para que sea ahí abunde un poquito más. Que es un vino muy dulce, muy espeso y de un color bastante oscuro, el color de una pasa. No es un vino más oscuro que un té, para que no me digan tomando vino ahora, no, 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 un vino más oscuro que el té, pero no tan oscuro como el tinto. Es un tono más café oscuro, no un color tinto. A eso me refiero. Y también vamos a encontrar grandes ciudades, o sea, 500 habitantes, 1000 habitantes, que son Cafarnaún, Corazoín y Bethsaida. Recuerden que Cafarnaún, que está aquí, es también mencionada como el centro de operaciones de Jesús. Ahí donde desarrolló gran parte de su ministerio público, en Cafarnaún. La sinagoga de Cafarnaún, que también vamos a encontrar ahí cerca de la casa de Pedro, los discípulos eran de este pueblo, de Cafarnaún. Jesús aquí va a desarrollar su gran empresa misionera, su predicación. Y va a ser también lo que podemos llamar la tierra natal de Jesús. Y aquí quiero ponerme un poquito polémico. Ya voy a poner polémico y creo que ojalá no me denuncien a la Inquisición. Pero no hay ningún asidero histórico que nos diga que Jesús nació en Belén. Porque si no, lo hubiesen llamado Jesús de Belén. Entonces, como él es llamado Nazaret, es muy probable que Jesús haya nacido en Nazaret, en la tierra de su mamá y su papá. ¿Por qué lo digo? Porque tampoco hay un asidero histórico del censo que menciona el Evangelio. Ese censo ocurrió mucho antes del nacimiento de Jesús. Entonces, si Jesús nació en Belén, no fue por un censo. Que eso es lo que quiero decir. Ya, no fue por un censo, sino que fue por otro motivo. Pero que haya nacido en Belén o no, no cambia para nada el hecho religioso, sino que es simplemente ir depurando un poquito de que generalmente la gente recibe su apellido por el lugar de nacimiento. Y si a Jesús le decían Jesús de Nazaret, era por algo. O también porque se crió gran parte de su vida ahí. Cosa muy extraña, porque generalmente los recién nacidos antes ni los movían. Era muy raro que movieran a un recién nacido de una ciudad a otra. Y por lo que vimos en el mapa, Belén está bastante más abajo en el mapa de lo que es Nazaret. O sea, es al menos en una caminata normal, son 5 días caminando. Más con un recién nacido. Que quienes tienen un recién nacido sabrán que los recién nacidos comen cada 2 horas, ¿cierto? Y una pareja con un recién nacido viajando es una mala empresa, uno podría decir, ¿no? Pero también recordemos que Galilea está al norte, tiene Fenicia. Fenicia son un pueblo desarrollado, un pueblo de estilo helénico, y que por tanto va a ser una zona de transferencia, una zona de multiculturalidad, una zona de compartir culturas, y por eso es que también van a llamar a Galilea despectivamente como la Galilea de los gentiles, la Galilea de los herejes, la Galilea de los que se mezclan con otros. Recuerden que los de Judea están obsesionados con ser ellos, una endogamia, realmente no una endogamia, podríamos decir, porque se casaban entre primos. No muy distinto a lo que pasa en algunos sectores de Santiago, pero se casan entre primos, se casan hasta entre primos muy cercanos, así como compartiendo hasta los primos hermanos que podríamos decir nosotros. Entonces,
Es una tierra de transferencia, una tierra intercultural, una tierra de rutas comerciales, una tierra también de influjos culturales distintos. Aquí también está muy vivo lo que es la invasión helénica. Entonces, y también la cultura helénica que está al norte, y ahí también surgen ciertos movimientos más helénicos. Es probable que Jesús, por haber estado en esta tierra en Galilea, haya escuchado hablar de los grandes filósofos del siglo de oro, ¿no? De la época clásica, de Aristóteles, Sócrates, Platón. Es probable que haya manejado. De hecho, uno leyendo los discursos de Jesús, los dichos de Jesús, las preguntas que hace, son preguntas muchas veces que tienen un asidero o un trasfondo filosófico también. Las preguntas de Jesús son totalmente socráticas, porque preguntan qué te ha permitido. Cuando Jesús sabía que estaba permitido, pero lo que quería hacer es mayéutica, ocupaba un método. Entonces, hay también, nosotros no podemos pensar que Jesús era un judío cerrado. No, Jesús nace en Galilea, se cría en Galilea, que es una tierra de apertura. No son judíos piadosos. Jesús no nació en una familia piadosa, nació en una familia en un pueblo muy chiquito, de 200 personas aproximadamente, no más que eso, con planes familiares, y ahí se va gestando la vida de Jesús, en un espacio de diálogo, un espacio de transferencia. Ahora vamos a tener Samaria. Samaria es un espacio en el cual vamos a ubicarlo entre medio de Galilea y de Judea. Va a tener es un lugar muy fértil. Recordemos que acá hay, ¿cierto? Una pequeña entrada, ¿cierto? Un valle. Va a ser muy fértil y también con un alto nivel de desarrollo urbano. Para ver ciudades grandes, muy grandes. Se va a ubicar aquí, en la zona occidental, Cesarea, que va a ser la capital administrativa de Palestina, de la provincia de Palestina. Entonces, desde aquí, esta ciudad Cesarea fue construida en la juventud de Jesús. Entonces, es muy probable que Jesús, como el oficio de Jesús era tecton, es decir, el que trabaja con las manos, que Jesús y José hayan participado en la construcción de las edificaciones imperiales de Cesarea. Es muy probable, porque de hecho, fíjense, la distancia que hay entre Nazaret y Cesarea es muy poquito. Entonces, es probable que en cierta temporada Jesús haya estado acá, porque los galileanos no tenían problemas en relacionarse con los samaritanos. ¿Eran judíos de estirpe? Sí, eran judíos de estirpe. ¿Cuidaban el linaje? Sí, pero no tenían problema en dialogar, en conversar, en hacer relaciones, incluso ciertos matrimonios también con ciertas personas que vivían en esta zona. No eran realmente judíos porque muchos eran descendientes de extranjeros, pero la mayoría, podríamos decir, son prosélitos, es decir, conversos judíos, extranjeros que al mirar esta cultura se van a sentir parte también del pueblo elegido. Recordemos que en Samaria también se establecen algunas tribus, ¿cierto? En Samaria también hay tribus de Abraham, tribus abrahámicas. Los samaritanos, si bien eran seguidores del Pentateuco, porque eran descendientes de Abraham, reconocían el Pentateuco como la Torá, ¿cierto? Rechazaban todo lo demás. Y especialmente lo que tiene que ver con que el templo fuera el centro del culto. Porque reclamaban de que el culto en Jerusalén era una invención del rey David y no algo que el pueblo haya pedido. Por eso es que ellos van a tener su templo, ¿cierto? En Jerezín, en Siquén, acá, ¿cierto? Lo estoy mostrando, cerca de Sicar. Fíjense que Jesús fue para allá. ¿Se acuerdan cuando cuando Jesús habla con esta mujer que tiene un hombre, va de un hombre que ya, estaba muy cerca de este templo, de este lugar que no era un templo, sino que era una construcción ritual, en un monte, en los lugares altos que nos va a decir, por ejemplo, eh, los grandes teólogos de la Biblia, ¿no? Los lugares altos. ¿Y por qué hay este resquemor
con los lugares altos, porque recuerden que los lugares altos es donde se adoran a otros dioses. Entonces, el judío va a querer arrancar de cualquier cosa que tenga relación con otro dios. Por eso es que es el único templo, el único culto, va a tener como esa cosa de lo único, para sentirse aparte. Y entre ellos y los judíos existía un odio mutuo. ¿Por qué? Porque los judíos arrebataron la alianza, el arca de la alianza, ¿cierto? Y los samaritanos, por otra parte, se van a mezclar con otros. Como que ambos arrebataron ciertas cosas, entonces el odio era mutuo. Pero especialmente con los judíos de Judea, no con de Galilea. En Galilea hay un poquito más de tolerancia. Y ciudades importantes, ¿cierto? Samaria, que está en el centro, Siquén, por acá, o Sicar, y Cesarea, que es la capital administrativa del lugar. Ahora nos vamos con Judea. Judea va a estar en la parte más, ¿cierto?, austral del territorio, la menos poblada, porque es más desértica, está en altura, montes muy encarpados y la más pobre. ¿Por qué? Porque no hay tanta producción agrícola ni agropecuaria. No había ni para criar animales ni para sembrar. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo el territorio? Porque tenía una importancia más que nada religiosa, porque es ahí donde está Jerusalén. Y vemos aquí claramente las rutas comerciales que llegan todas a Jerusalén, ¿cierto? Y fíjense que hay una ruta que va desde Jerusalén, pasa por Betania y Jericó. Y después sale de Samaria. Esa es la ruta que tenían los judíos más ortodoxos. Hay dos rutas que salen de Jerusalén hacia el norte, que son las rutas que Jesús va a tomar. Pero es muy probable que Jesús también haya transitado por aquí, porque recuerden que sus grandes amigos estaban en Betania. Marta, María y Lázaro. Betania, al ladito de Jerusalén. Y al sur de Jerusalén vamos a encontrar también la ciudad de Belén. Pero también tenía una importancia política en cuanto al cumplimiento de la ley de los judíos. Recuerden, anteriormente hablamos del derecho peregrino, ¿cierto? El derecho peregrino es que las personas que habitan en ciertos territorios tienen la garantía de ser juzgadas por un propio tribunal, excepto lo que tenga que ver con la condena capital o la pena de muerte. Entonces, cuando habían grandes problemas jurídicos, había que ir a Jerusalén. Era para hacer los trámites, era un lugar de donde está el Sanedrín, que era la alta comisión, ¿cierto?, de justicia y de legislación judía, pero también era un tribunal. El Sanedrín tenía esos dos poderes, el legislativo y el judicial, a su cargo. Legislaban y juzgaban. Y también por la gran afluencia de personas hacia Jerusalén, es que se va a transformar también en un lugar de centro comercial y monetario. ¿Y por qué monetario? Porque los peregrinos van a llegar de diferentes partes del mundo con las monedas propias de esos lugares. Entonces, por eso es que en el templo hay una caja de cambio, una casa de cambios. Porque para comprar, solamente creo que se imaginen esto, para comprar un cordero en el sacrificio, no podía ser comprado con dinero extranjero. Entonces, negocio redondo. La clase sacerdotal creó una casa de cambios. Entonces tú ponías tu moneda con la que traías, te la cambiaban por otra moneda propia del sector de Jerusalén y con esa moneda ibas a otro lugar donde vendían los corderos para el sacrificio, que la vendía también otra familia sacerdotal, y después le entregabas el cordero al sacerdote y le pagabas al sacerdote para que hiciera el sacrificio. Entonces pagabais tres veces, pagabais el impuesto al cambio, pagabas el impuesto a la transacción y el diezmo.
3 impuestos en un solo hecho. Entonces, ¿ahora entienden por qué Jesús se enoja tanto con los cambistas en el templo? Jesús no se enoja porque vendan animales. Porque para tener animales en Jerusalén y para tenerlos bien, había que cuidarlos mucho. Era un trabajo realmente prolijo. El problema es que se ponen tan exquisitos que lo que pierde es el sacrificio. La burocracia es tan grande que el sacrificio ya pierde importancia. Está el nivel de sacar a Dios del centro de todas las cosas, que todo se queda en un mero yo pago y se hace. Y las ciudades más importantes son Hebrón, Belén, Emaús y Jericó, la ciudad que era la residencia. Un pequeño oasis, y ahí vivía la clase sacerdotal, o sea, los saduceos. Los saduceos no vivían en Jerusalén. Tenían casa, sí, pero era mientras iban a hacer su turno en el templo, que iban una vez al año, cierta cantidad de semanas, y luego bajaban a Jericó. Y ese camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso, porque es un camino escarpado, con muchos acantilados, con muchos lugares de leprosos entre medio. Entonces, imagínense los leprosos con hambre, con sed y pobres. Entonces, era un espacio propicio para cualquier actividad delictual. Entonces, cuando viajaban en grandes caravanas, con el fin de hacer frente a cualquier intento de asalto o cosas así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entiende el judío su espacio? Lo primero, Génesis 12. Sal de tu tierra y te mostraré el lugar. Entonces, para el judío, el territorio, el espacio geográfico es una promesa de Dios. Dios le prometió una tierra. Así es como lo lee. Recordemos que esa llamada de Abraham es una llamada mitológica. Explica el origen desde una cosmovisión monoteísta. No quiere decir que haya sido tal cual como lo explica la escritura. ¿Por qué? Uno analiza todo lo que pasa. Abraham toma a su mujer, a su sobrino y a sus esclavos. Eso dice el relato, ¿cierto? Y todas las cosas que tuvo. Pero también lo siguen otras personas. No se va solo. Entonces esta tierra prometida ya no es solamente una promesa, es una justificación para poder llegar ahí. Dios me lo dijo. No quiero decir que Dios no le haya hablado a Abraham, ojo acá, pero a nivel histórico estamos ante la justificación de una invasión. No sé si ustedes en historia escucharon de que cuando llegaban los españoles leían el requerimiento a los mapuches y a todos los indígenas, ¿no? El requerimiento decía lo siguiente: en el nombre de Dios y del Rey, tomo posesión de estas tierras. Y todos los que habéis aquí debéis obedecer, porque es nuestro deber cristiano tomar posesión de estas tierras y gobernarlas. Porque estas tierras fueron dadas a nuestro señor Rey por el emperador romano Constantino. Imagínense dónde se referían para atrás. Que le dio a la iglesia todos los territorios del imperio. Entonces la justificación era que Constantino le entregó todo el imperio a la iglesia. Por eso que el Papa era el rey de los reyes, el padre de los reyes. Entonces cualquier territorio conocido por conocer le pertenecía ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia entregaba esta administración al rey. Y el rey, en nombre de Dios, de la iglesia, tomaba posesión.
Entonces ahí tenemos el requerimiento de que se justifica la toma del lugar. ¿Se entiende? O muy enredado. Dígame si me estoy haciendo entender, porque This meeting is being recorded. no, pero ahora en español, porque no. Sí, se entiende, profesor. Ah, ya. Gracias, Ivonne. Gracias. Yo tratando de explicar. Si alguien no entiende, por favor. René. Una consulta, lo que pasa es que en Estados Unidos existe lo que se llama el destino manifiesto. No sé si te has escuchado. Por Y supuesto. ellos piensan algo así más o menos, que las tierras le pertenecen a una especie de mandato de Dios. Así llegaron los metodistas. Así llegaron los metodistas a Chile. Fue ese mandato de Dios que les pide llevar esos ideales a todo el mundo. Destino manifiesto, sí. ¿Daniel? No. Bien. Es eso, la justificación, la excusa, podríamos decir. Pero ahora, sea o no sea de Dios, la tierra es una promesa de Dios. Así lo entiende el judío. ¿Mm? También es el lugar donde está la casa de Dios. Ya no es solamente, ya no es solamente una tierra, también es la residencia de Dios. Por tanto, ya ahora adquiere una dimensión sagrada. Ya no es solamente un territorio donado por Dios, sino que es un lugar habitado por Dios. Y al ser habitado por Dios se transforma inmediatamente en una tierra sagrada, que debo defender con uñas y garras. Y si debo dar la vida por eso, la tengo que dar. También, al ser prometida a Abraham, Dios le promete una descendencia. Y esta descendencia es la que poseerá la tierra en herencia. Entonces aquí también hay una justificación de que la tierra conquistada por mi padre, al morir él, esa tierra pasa a mí. Entonces ya no es solamente una promesa, ahora hay una legalización y una institucionalización de la posesión de la tierra. Es decir, tenemos un mito originario y luego una legislación que a partir del mito originario justifica la posesión de la tierra. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día las leyes se siguen dictando en nombre de Dios. ¿Saben ustedes? Las leyes en Chile y en América Latina se legisla todo en nombre de Dios y de la patria. Además, hace poco la patria, pero antes era solamente en nombre de Dios, que sigue siendo el mito fundador de cualquier legislación. Legislamos porque Dios nos da la libertad de legislar. Y finalmente, es la tierra donde se gana la vida y el alimento. Ya no solamente una promesa, el hogar de Dios, y mi herencia es también donde yo encuentro el sustento para mi vida. Y como dice el dicho, la tierra es de quien la trabaja. Y ahí se cierra la discusión. Entonces, cuando dice, esta tierra fue prometida. Aquí Dios habita con nosotros. La tengo herencia de mi padre Abraham, que no tenemos ni una tumba de Abraham. No existe la tumba de Abraham. ¿Sabían eso ustedes? Hoy no existe esa cuestión. No está. Entonces, tampoco tenemos si que Abraham fue realmente un personaje real. De hecho, hasta hace muy poco, las discusiones historiográficas rondaban en la existencia de Abraham. Y se ha dicho hoy en día que es una discusión aún abierta. ¿Por qué? Porque las mismas fuentes musulmanas también, los historiadores musulmanes, han estado profundizando en esto. Y se ha llegado a la conclusión de que Abraham pudo haber sido un líder de una tribu. Una tribu. Pero no sabemos si se llamaba Abraham, si fue el que llevó a la tierra de Canaán, pero sí hay testimonios orales. Pero que a la actualidad es muy difícil comprobar si una tradición oral tiene fundamento histórico o no. ¿Cierto? No podemos, por ejemplo, no porque la gente de Chiloé
toda la gente me diga que en el Trauco, yo voy a entender de que el Trauco existe, ¿cierto? Por más que toda la gente hable del Trauco. Ahora, ¿cómo se daba la economía? Acá tenemos un autor, ¿cierto? Guerra, que nos ayuda un poquito a entender un poquito más allá. Fíjese lo que dice. El nogal, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Para hacer participativa esta clase un poquito. El nogal, árbol que se goza en el clima más frío, la palmera que medra con el calor, higueras y olivos que requieren un ambiente más templado. El país no solo tiene este mérito sorprendente de producir frutos tan diversos, sino que también los conserva. Durante 10 meses abastece ininterrumpidamente de esos reyes de la fruta, la uva y el trigo. Eso es Guerra 3 del 517 al 519. No lo leí, pensé que se había escuchado, lo estaba muteado. ¿Lo leo? No, si ya lo todos escuchamos. ¿Lo leí? Ya. Sí. Se dan cuenta la tradición mediterránea, es lo que estamos viendo acá. Guerra haciendo la historia económica de la Palestina en tiempo de Jesús, nos está describiendo casi la vida en Chile. Tenemos higueras, tenemos olivos, y las frutas las mantenemos en conserva, o las hacemos en mermelada, que es una historia de tradición más alemana, ¿no? Los alemanes hacen mermelada en vez de conservar. Pero que nos van manteniendo, ¿cierto? Imagínense, durante 10 meses. Obvio, el durazno durante 10 meses no está. Hay que conservarlo en mermelada o en conserva. Y hay otras técnicas mediterráneas de mantener la uva, por ejemplo. Ustedes dicen, ¿cómo mantener la uva? Bajo tierra. La uva la enterraban y la enterraban en pleno invierno y estaba fresca en la tierra. ¿Y por qué? Porque es una tierra que no mantiene humedad. Entonces era como cerrarla al vacío. Y una tierra que no estaba húmeda, porque si uno guarda una cosa en un lugar muy húmedo, se pudre. Entonces, como era frío y no había humedad, era una conservera totalmente natural. De hecho, uno puede conocer los pueblos originarios de esas zonas y del Medio Oriente, y aún ocupan la tierra como un momento, como algo de conservación. De hecho, en Irán, en el desierto, los iraníes o los babilónicos descubrieron hace miles de años un refrigerador natural, que es como un horno de barro gigante de 3 capas. Y que en la parte más baja de ese refrigerador, que es gigante, el porte como bueno de una casa de 3 pisos, en la parte más baja se hace hielo naturalmente. Entonces, hay técnicas y se van poco a poco, este pueblo se va adaptando. Es un pueblo que tiene mucha conexión nuevamente. Entonces, pensemos que la economía se va a regir fundamentalmente, se va a regir por la ruta de la seda. Recordemos que la ruta de seda va a ser la ruta que amplía hacia el oriente. Se llega a oriente por la ruta de la seda. Entonces, Palestina está en medio de esta ruta, de este influjo comercial. Entonces también muchas veces han dicho que Jesús era medio budista. Pero Jesús pudo haber conocido algo de Buda. Totalmente que sí, totalmente. Porque recordemos que era la zona de paso hacia el Mediterráneo. No digamos que eran camiones de seda, no, pero de vez en cuando probablemente Jesús vio a un chino, o vio a un hindú, o vio a alguien de Mongolia, porque era una tierra de muchos contactos, de mucha transferencia. Pero también vemos que Cesarea y Jerusalén no son ciudades autárquicas, es decir, no son ciudades que se mantienen solas. Y ninguna ciudad en la actualidad se mantiene sola.
Recordemos, Santiago tiene dos centros de abastecimiento, ¿cierto? Lo Valledor y La Vega, para el tema de frutas y verduras. Si no existiera eso, Santiago no se podría alimentar. Porque Santiago mismo como ciudad no produce alimentos. No produce ni frutas ni verduras, ni carne. Todo debe venir de afuera. Lo mismo pasaba con ese momento. Jerusalén, en los tiempos de peregrinación, necesitaba carne, necesitaba cereales, necesitaba vino. Entonces, el comercio iba para allá, como también la capital, Cesarea, que necesitaba todo el tiempo un influjo de insumos. También Egipto se transforma y ya se configura y se consagra como el granero del Imperio Romano. De ahí van a sacar todo el trigo y la avena por las grandes llanuras ¿cierto? Que el Nilo, con el limo, que es, ¿cierto?, el residuo que lleva por abajo del río, completamente nutrido con minerales y más cosas, van a ser muy fecundos los meandros del Nilo, que el Nilo tiene grandes crecidas, pero después se recoge. Y esas grandes crecidas dejan tierra muy fértil para el trigo y la avena. Y eso va a ser el gran comercio también, que en el tiempo de invierno el comercio se hace por tierra. Y la Palestina es la ruta comercial. Se hace por tierra o también, como les comentaba la otra vez, caleteando, de puerto en puerto, mirando siempre la tierra firme para no naufragar. También existía lo que podemos llamar en día el trueque. Era la manera más común de intercambio comercial, pero también, una vez más, existía el comercio monetario, los talentos, las dracmas, las didracmas, que Jesús también aborda en el Evangelio. O sea, ¿había moneda? Sí, pero no era de alta circulación. Recordemos la vida en el campo hace unos 50 años atrás. El circulante era muy poco. Lo que se hacía en el campo era el trueque. Se cambiaban chanchos por vacas. O se cambiaba un chancho por tantos sacos de trigo. O tantas gallinas por tantas cosas. Porque el circulante era muy reducido. Además, en el campo no había donde comprar. No había tiendas donde uno podía comprar. Entonces, el circulante se guardaba especialmente cuando se iba al pueblo, ¿no? O cuando venía un comerciante a vender algo al mismo lugar. Lo mismo pasaba en el tiempo de Jesús. Los más sencillos o para cosas más cotidianas, el trueque. Yo te doy 1 litro de vino y tú me vendes 1 kilo de pan o 2 kilos de pan. Y así se trabajaba. O tantos litros de aceite o tantas cosas de seda y se empezaba a hacer un trueque. Y también había un amplio uso de las rutas romanas, de las vías romanas. Recordemos que las vías romanas siguen en funcionamiento hasta el día de hoy. No como las autopistas que se construyen en Chile, ¿no? Que duran, ¿cuánto? 10 años, 12 años, que las pasan para allá. No, estas han durado 2000 años. Y muchos de los acueductos y las acciones romanas siguen en pie y siguen funcionando. Por ejemplo, el acueducto de Segovia, en España, que tiene 1900 años y sigue funcionando. Y la producción que se da en esta tierra, como en grande, ¿no? En todo lo que llamamos la Palestina, es el trigo, la cebada, la avena, el vino, el aceite de oliva, no de girasol, de oliva, el aceite más propio de ellos, la carne de cordero y la cabra. En la tierra de Palestina no vamos a ver vacas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ver vacas? ¿Alguien me podría decir por qué no se crían vacas en la Palestina? porque hay muchos cerros. Ya, porque hay muchos cerros. Muy bien. ¿Y por qué más? Hay una razón religiosa porque no se puede, no crían vacas mucho tiempo. Por la ¿Por qué pezuña, animales ¿será? puros? Perdón. ¿Cómo? Las vacas de Bazán, el tema religioso, Sí, ídolo. sí. Se confundía mucho porque a los dioses los representaba mucho con la vaca. Era muy común. Especialmente en la zona del Medio Oriente, la vaca al nutrir de leche
¿cierto? La leche, todo lo que sale de la vaca era muy sustancioso y avanzaba, cansado para mucha gente. Era una imagen perfecta para un dios, obvio. Un dios que nutre y que cuando muere, nutre, pero con todo, ¿no? Que no ha gozado una vaquilla completa en un matrimonio, esa cosa es comer interminablemente. Era por eso, pero también por las llanuras. Pero en Samaria sí habían vacas, sí comían vacas. Porque los samaritanos iban a celebrar las cosas como samaritanos, ¿no? Y nuevamente, dos polos comerciales. ¿Pero comerciales en qué sentido? De intercambio. En el sentido de que son polos donde la gente llega a hacer trámites o temas religiosos. Porque, por ejemplo, los Vázquez. Cuando uno va de Santiago a Valparaíso, los Vázquez es un lugar, no hay nada. Está la Basílica de la Virgen, ¿cierto? Al lado está el seminario y paremos de contar. Pero el día de la Purísima es una ciudad que se arma ahí, con el comercio. O en Pelequén, camino al sur, no en Pelequén, en Santa Rosa, de Pelequén. Pasa lo mismo. Para el día de la fiesta se llena y se amplía el pueblo. Pasaba lo Como la mismo fiesta de la tirana, ¿sí? acá al norte sería como la fiesta de la tirana. La tirada son como 4 casas, no hay más. Y si hay más casas, están de pola, porque hay gente que compra casas en la tirana, ¿cierto? Y la ocupa solamente para la fiesta, para ir para allá, para tener donde llegar. Pero esos días la tirana es una fiesta gigantesca. El pueblo no duerme. Entonces, con Jerusalén pasa lo mismo. Para Pentecostés, es un festival Pentecostés. Que suben ¿cierto? Los campesinos. ¿A qué? A agradecer la cosecha. A eso llegan. A entregar las primicias. En Pentecostés se entregan las primicias. También la Pascua. Suben mucho. Para Rosh Hashanah también suben. Entonces, cada fiesta que haya, Jerusalén nuevamente se reviste de fiesta. Y ahí se necesita, una vez más, el influjo de materias primas. Trigo, vino, carne, todo va subiendo. Y ese es el negocio perfecto para los que quieren robar. Porque saben muy bien las fechas que sube la gente, entonces están esperándolos. El mar de Galilea. Esta fue una foto que saqué hace poco ahí en Galilea. Estábamos, ¿cierto?, preparando el curso. Y quiero que se fijen en esto. Mar de Galilea. Es un lago. No es más grande que el lago Ranco. Háganse esa idea. Los que son del sur conocen el lago Ranco. Bueno, el lago Ranco queda grande para esto. Faltan las puras termas al lado nomás, para que se parezca al lago Ranco y más verde. Pero es un lago. Por eso también le llaman el lago de Genesaret, ¿no? El lago de Tiberíades. Es un lago de baja altura, de muy baja altura, pero también es en las orillas de este. Ahora vemos que está todo industrializado, ¿cierto? Esto es una foto del año 2022. Hay producción agrícola, ya más. Pero si se fijan, no es un lugar muy. Aquí están las mesetas que le hablaba, de Galilea. Se da cuenta, es una meseta. Quiere decir que es una montaña como que le cortaron la punta, la descabezaron. Y si se pueden dar cuenta, es un sector muy desértico. No es verde, no es el lago Ranco, no es el Tenquihue, no hay volcanes. También podemos llegar a ese punto, no hay volcanes, por tanto no hay temblores, no hay actividad sísmica recurrente. Sí la hay, muy poca, pero sí es más que una tectónica de placas, es tectónica de bloques, es decir, unos se levantan, otros se bajan. Y en esa fricción se producen los temblores. Pero no es como en Chile, por ejemplo, que la tectónica de placas hace esto y el territorio se arruga. No, entonces todo eso es más antiguo. La tectónica, algunas placas suben y otras bajan. Entonces, a las orillas del mar de Galilea, que esto es muy importante a nosotros como cristianos, ¿no? Como cristianos, el mar de Galilea va a tener a Cafarnaún como el centro de operaciones de Jesús. Ahí es donde Jesús se va a reunir con sus discípulos. Ahí Jesús va a predicar. Gran parte de la predicación de Jesús se lleva a las orillas del mar de Tiberíades o mar de Galilea o Genesaret. Recibe el nombre, depende desde dónde esté mirando.
¿ya? No es que sean lagos distintos, son los mismos. Y la ciudad de Tiberíades también va a ser la capital de la tetrarquía. ¿Se acuerdan que Palestina va a ser dividida en 4 territorios de los hijos de Herodes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya, cuando se divide, la ciudad de Tiberíades va a ser la capital de una de esas tetrarquías y va a ser considerada una ciudad impura. ¿Por qué? Porque es una ciudad que va a estar más que nada al servicio del imperio. Una ciudad que se va a vender. ¿Sí, René? Una consulta dice, Capernaum dice centro de apoderación. Perdón, centro de operaciones. Es como la sede donde Jesús desarrolló gran parte de su actividad misionera y apostólica. ¿Alguien puede leer la cita de Sanders? Así pues, Jesús, natural de una aldea de Galilea, actuó en otras aldeas o pueblos pequeños de esta región y en los campos vecinos, y sin embargo, consideró que su ministerio era de trascendencia para todo Israel. ¿Sí se fijan? Es aquí, en el mar de Galilea, donde comenzó todo. Es un lugar sagrado para nosotros. Es un espacio donde, o sea, yo espero algún día estar ahí, ¿no? Y poder tocar el agua, donde Jesús caminó, donde Jesús llamó a Pedro, ¿no? Cuando uno ve Chosen, ¿no? Que sería muy bien lograda, pero esa escena de cuando llama a Pedro es fuerte, es súper fuerte porque cobra importancia el lugar, el espacio y la emoción. Imagínense a estos pescadores que pescaban poquito y pescaban para el día. Es como los pescadores artesanales de nuestras caletas, pescan para el día. Y a la ley de pesca ahora quieren hacer otras cosas. Bueno, eh, pero pescan para el día, endeudados muchos de ellos. Y recuerden que hoy en día la deuda uno le puede uno quedar en DICOM. Pero antes tú no podías pagar una deuda, te esclavizaban hasta que pagaras esa deuda. Entonces, cuando Jesús hace mirar la pesca milagrosa, no solamente está haciendo una muestra de su gracia, de su poder, está devolviéndole la vida a esos pescadores. Los está liberando a esos pescadores. Entonces, cuando vemos los milagros de Jesús, más que ver el hecho milagroso como tal, uno tiene que ver las consecuencias de ese milagro. Por ejemplo, la viuda de Naín. El hecho no es que resucitó a un joven, no. El hecho es que le devolvió la vida a esa mujer. Porque esa mujer, viuda y sin hijo varón, el único camino que le quedaba era la prostitución. Entonces, Jesús cuando interviene en un contexto. Cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿qué está haciendo ahí? Está dando inicio a una nueva alianza. De lo mismo, del agua, el agua es lo mismo, es el signo, el agua es lo mismo, saco algo nuevo. No vengo a hacer algo distinto, vengo a hacer algo nuevo con lo que hay. Dudas, consultas, sugerencias, insultos, suspiros varios. Sí, profesor, eso que usted dice es re importante. Y algo que más bien me confirma. Me imagino que los demás también, que los milagros no son milagros por milagros, son milagros que tienen una significancia, que están hechos por algo, tienen un objetivo. Sí, No solamente de aprendizaje o de reconocimiento, sino que un objetivo de carácter social también. mm, No es un milagro solamente por hacer un milagro y por hacer un acto de magia, sino que tiene varios significados y varios objetivos. Entre esos es el demostrar quién es Él.
pero también el objetivo social de ayudar y de pensar en el prójimo, porque era una persona que se conmovía y que podía hacer cosas. Exacto. Entonces, por eso cobra importancia. Cuando nosotros hablamos de Tiberíades, tenemos que imaginarnos un espacio también multicultural, un espacio de intercambio, un espacio de pobreza también, porque los que vivían bien eran muy pocos. Y Jesús va a llegar a ellos, a esas personas. Por eso es que marca, por eso es que, como dice Sanders, desde pequeño pueblito, desde pequeño grupo, surge un movimiento que va a impactar a toda la humanidad, a todos. Hoy en día, con el tema de la globalización, creo que Jesús no es indiferente a casi a nadie, aunque no sea cristiano, aunque sea ateo, algo sabe de Jesús. Y partió ahí, en ese territorio. Bien, pues, si no hay nada más que decir y no hay ninguna